Buen día, amigas y amigos de la revista Comentarios. Hoy nos encontramos aquí en el podcast de la revista Comentarios con el doctor Emilio González, presidente de la Coordinadora Única de Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa, y también nos acompaña Samuel Sarmiento, asesor agroindustrial y quien ya estuvo también hace unos días en este espacio. Traemos dos temas: uno es la desaparición, la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo, y por otro lado que nos platique el doctor Emilio sobre este esquema de comercialización de maíz del que se habla que iba a pagarse a 6,965 pesos por tonelada, doctor, hasta 1,300,000 toneladas, pero se decía que lo que saliera en el mes de mayo, y parece que hay aquí un error en la comunicación sobre el tema. Doctor nos va a explicar un poco a detalle, porque él estuvo presente en las reuniones con el gobernador Rubén Rocha Moya y con Leonel Cota, que es de Segalmex. Pero vamos al tema. Bienvenidos, gracias por estar aquí en Comentarios, doctor y Samuel. Buenas tardes, Marcos, gracias por invitarnos. Un gusto, como siempre, Marcos, platicar con todos los productores que nos están escuchando en este espacio de la revista Comentarios, la expresión del campo sinaloense. Mexicano, Samuel, porque somos nacionales gracias a las redes sociales. Oye, Samuel, bueno, íbamos a entrar a detalle. Traes ahí unos datos sobre, comentabas la ya extinta Financiera Nacional de Desarrollo, una necesidad que tenía y tiene todavía el sector primario mexicano. Definitivamente, mira, Marcos, lo primero que me gustaría puntualizar es que la eliminación de la Financiera Nacional es solamente una víctima más del gobierno federal, es una de las ocurrencias más que este gobierno federal en esa política de izquierda de primero los pobres en el discurso, pero también el sector productivo, que no todos son millonarios. Hay mucha necesidad también en el campo. El 25% de la pobreza, por ejemplo, se concentra en el campo, y en ese sentido es un sector que adolece mucho de la falta de recursos. Pero pareciera, Marcos, que es parte de la política de este gobierno federal desmantelar el campo, desmantelar las instituciones, eliminar programas, eliminar apoyos. Y hay que hacer un poquito más de historia. Acuérdate que en estos casi 5 años del gobierno federal, pues este gobierno federal no eliminó solamente ahora la financiera, sino también eliminó el árbitro de la comercialización del país. Acerca en el 2019, crea este Frankenstein de Segalmex, pero lo deja maniatado, lo deja sin los programas institucionales que Acerca en su momento tenía para poder conciliar los intereses que parecen contradictorios completamente entre el industrial que quiere pagar lo menos posible y el productor que quiere lograr la mayor rentabilidad para mantenerse en el negocio. Pero además de eso, Marco, hay que recordar que la propia Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, actualmente cuenta solamente con una subsecretaría. Le quitaron 2 brazos operativos, la Subsecretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Desarrollo Rural. El propio nombre de la secretaría ya no tiene mucho sentido. Eso se suma a programas institucionales como los programas de concurrencia, los programas de desarrollo rural, de fomento a la agricultura, fomento ganadero, fomento pesquero, entre N cantidad de programas que apoyaban en su momento la tecnificación del campo, la compra de maquinaria, la compra de equipos, la compra de silos. Muchas empresas se vieron favorecidas, empresas de productores, con estos programas para comprar espuelas, para hacerlas autosuficientes en términos de energía eléctrica a través de plantas solares, bodegas de frijol refrigeradas. Es decir, había todo un andamiaje institucional y de programas y de apoyos que en estos momentos ya no existen como parte de los apoyos a los productores. Y si le sigue sumando, eliminaron también, Marcos, los subsidios a las tasas de interés. Si quieren, ahorita entremos ya más adelante, lo puntualizamos. Los subsidios a los seguros agrícolas, que antes había un programa que se llamaba Programa de Aseguramiento en el Medio Rural, de financiamiento y aseguramiento en el medio rural. El apoyo a la prima. El apoyo a la prima, que ahí estaba y que tampoco ya no existe. Es decir, tenemos un gobierno federal, Marcos, que por un lado habla en el discurso que el campo es un sector prioritario, es un sector estratégico, que son los pies que sostienen al país, y por otro lado tienes el mismo gobierno federal que te elimina instituciones, te elimina programas, te elimina apoyos, y pues ves una incongruencia completa. Y si lo ves en términos de presupuesto, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, este año trae 70,500 millones de pesos.
Si tú lo comparas con el presupuesto del 2018 de la Zagarpa, estamos 2,000 millones de pesos abajo de ese presupuesto. Es decir, en campaña el presidente decía que era muy importante el campo, pero lo primero que hizo una vez que llegó, tomó protesta, es eliminar programas, instituciones y quitarle el presupuesto al campo. Y lo sigue haciendo, Samuel, a 1 año y meses que concluya su administración federal, ¿no? Ya sé que en TikTok me va a ir muy mal con estos señalamientos, ¿no? Pero los tengo que hacer. Definitivamente, mira, porque como te digo, cualquier política pública, cualquier discurso que no vaya acompañado de presupuesto, es letra muerta, nace muerto ese programa. Y en ese sentido no hay mejor forma que reconocer el trabajo y el esfuerzo de los productores que poniéndoles más presupuesto. Pero este gobierno federal, Marcos, va totalmente en el sentido contrario. Que se me hace que este podcast va a durar un buen rato. Hay muchos temas, Samuel, ya entramos con el de la Financiera Nacional de Desarrollo. Quiero saber la postura o la opinión del doctor Emilio, que es productor y agricultor de toda la vida. Ahora sí que él sí se lo parieron en el surco, ¿va, doctor? Platíquenos. Pues mira, voy a abrir este comentario con una frase que en una ocasión por ahí dijo un gobernador: con tierra, dinero y tractor cualquier cabrón es agricultor. Es cierto lo que dice Samuel, que hemos pasado por peripecias muy duras. La verdad que los productores vivimos al diario en la zozobra. La desaparición de la financiera desde hace mucho que venía ya trastabillando. No es propiamente que este gobierno le haya ocasionado el daño que trae, ¿no? Según mi entender. ¿Y por qué lo digo? Porque ya muchos productores de los que podían acudir ahí dejaron de ir por la simple y sencilla razón de que no podían cumplir con los requisitos que estaban pidiendo. La verdad que nosotros hicimos una convocatoria, varios compañeros de organizaciones, así como se hacen las manifestaciones, tomamos por asalto, si así lo podemos decir, la financiera, vaticinando o previendo que iba a pasar esta situación de la desaparición de la financiera. Y tristemente vimos que los productores no acudieron al llamado. Ni siquiera los productores que habían quedado a medio camino. Porque hubo quienes firmaron un documento y no les dieron dinero. Hubo quienes firmaron el documento y les dieron la primera administración y ya no les dieron más. Y hubo quienes llegaron hasta la segunda administración. Ninguno de esos 3 que nosotros buscamos acudieron al llamado. En Sinaloa, tú tendrás datos mejores, Samuel, alrededor de 9,000 productores dicen que estamos dentro de la financiera, que nos dan crédito. Entonces, si teníamos esa preocupación, ¿por qué no acudieron al llamado de defender? Por ahí creo que hay una aseveración de que lo que no defiendes con los puños, no lo puedes defender con la lengua. Entonces, esa es mi opinión, ¿no? Deberíamos de haber ido. No nada más aquí en el área local, sino defenderla en el área nacional, ante el Congreso, ante los diputados, ante los senadores, ante el propio presidente. El presidente, a mi entender, ahorita tú lo mencionabas, se bajaron muchos proyectos, bodegas, silos, cuánto tú quisiste. Pero yo te hago una pregunta y se la hago a Marcos. ¿Cuáles de esos silos son de productores reales? Ahorita los proyectos esos prácticamente quedaron en manos, obvio, en este mundo así somos, o sea, quien tiene más saliva traga más pinole, y eso es donde te pares aquí en este país. Entonces, pues vemos que la financiera la cortaron de tajo. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que la hayan cortado no es tanto, que no tenemos quién va a sustituir todavía el problema de la financiera. Aquí en el estado, el gobernador creó un programa que pudiera ser la solución local, no nacional. Pudiera ser. No tenemos todavía el esquema. Los programas así empiezan. Primero se plasman ahora en una computadora, antes en un papel, y se le va dando seguimiento. Para mí, la desaparición de la financiera era una canción que venía tocándose desde hace desde mucho tiempo atrás. No de esta administración, de mucho tiempo atrás. Entonces, para mí eso es lo que yo veo, ¿no? Pero lo que me preocupa es el segundo paso,
¿Cómo vamos a sustituir? Ahora, tenemos que entender que que hoy donde vivimos en este mundo globalizado, no podemos ir a pedirle a alguien que me preste un dinero sin dejarle una garantía. ¿Por qué? Porque es muy fácil, hemos tronado. Y yo no digo que el sector productivo de Sinaloa, porque aquí en Sinaloa no hay una cartera vencida de productores, ¿eh? Hay de otros rubros. No era Sinaloa. Pero en Sinaloa no se tiene un problema con la cuestión de créditos al sector agropecuario. Todos los sinaloenses, todos, lo digo al 100%, pagaron sus créditos. Por eso es que nosotros vivimos en esta zozobra. Todos lo pagamos. Yo no sé si algún otro deba, pero los productores no debemos ni un peso. Y todos nos hemos ido a la segunda instancia, que es las parafinancieras, las bodegas, algunos bancos, que son pocos los bancos que le prestan a un productor, son pocos, contaditos los que te prestan para un crédito de avío. Son pocos. Entonces, es lo que preocupa ahorita, y creo yo que el reto a vencer es el inicio del próximo año. ¿Cómo vamos a tener? A lo mejor es tiempo de que se cree una financiera estatal, lo que muchos dijeron en la campaña, que hoy se aterriza en Sinaloa. A ver, me toca el micrófono. Tengo muchos comentarios con relación a la financiera, y uno de ellos es una experiencia que yo viví en lo personal y una de un amigo sobre el tema del crédito para los agricultores. La primera fue, hay un escrito por ahí que escribió un periodista, valga la redundancia, nacional, que dijo que hay dos Víctor que le hacen mucho daño a la agricultura, ganadería del país. Uno es secretario de Agricultura y uno es subsecretario de Agricultura. Al que le gusta más venir a Sinaloa es al subsecretario Víctor Suárez, ¿no? Porque viene y echa una bola de mentiras y pero yo no estoy para andar diciendo sus mentiras, ni repetirlas, ni nada de eso, ¿no? Para mí, medio mentirosón. Lo abucharon, de hecho, ahí está el video, lo pueden ver ahí en mi canal de YouTube de la revista Comentarios. Lo abucharon en una asamblea nacional de los fondos de aseguramiento, cuando recién iba llegando, y pues sí, no, desaparecieron el apoyo a la prima, que se llama, ¿no? Víctor Suárez vino y dio una plática en el Club de Labranza de Conservación, que normalmente hace estas reuniones ahí en la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Ébora. Saludos a toda la raza de Angostura y de Guamuchil y de Mocorito. Y ahí dijo que los productores sinaloenses y los productores en lo general eran muy malas pagas, y ya venía cantando desde que llegó esta administración federal que la Financiera Nacional de Desarrollo se iba a desaparecer. Pues hubo, y mis respetos, porque varios son camaradas, pero muy pocos se animaron a defender al productor sinaloense, que no estaba dentro de ese porcentaje de mala paga, pues. Sinaloa no fue el problema. Incluso en TikTok me dijeron que las desaparecieron porque no pagaban. No, Sinaloa no era el problema. Sí, cierto, México todos somos uno, ¿no? Y dice un dicho que todos somos tan débiles como el eslabón más débil, ¿no? Cuando hay hermandad. Sin embargo, no sé, al ser Sinaloa un estado estratégico en agricultura, no se le vale señalar cuando realmente el estado no fue el culpable en esta situación de la financiera. Pues bien, y siguiendo con el tema, pues el día que votaron en el Congreso de la Unión la extinción formal de la financiera, Miguel López Miranda, Arnoldo Verdugo y algunos productores de ahí de la zona de Nabolato me invitaron ahí a las instalaciones de antes Ban Rural, por el Zapata, aquí en Culiacán. Ya Miguel sacó su celular porque no se aprendió lo que tenía que decir, se lo mandaron de México, ya se puso a detallar puntualmente, obviamente, la importancia de la Financiera Nacional y el por qué no deberían de haberla extinguido, ¿no? Subo la nota y subo este video. Y la verdad que para mí las redes sociales, gracias por seguirme. Y por cierto, si han llegado hasta aquí, pues denle like, compartan o pongan el comentario que les dé la gana, porque de todo me ha pasado, me ha tocado. Pero me gusta medir lo que dice la gente, y más cuando se nota que no son bots. Hay una persona que como que está muy enojado con Mario Zamora, ¿no? Siempre le pone algo. Paul Flores Ahumada dice, la misma novela que hable Mario Zamora por los productores, háblele. Pues no le voy a hablar, la verdad. No me llevo con él, ni él mi amigo, ni nada.
José Alberto Navarrete Duarte, puras mentiras de este tipo, o sea, de Miguel Ángel López Miranda. A cada agricultor le llegará su crédito a sus manos. Claro, está gestionándolo con los documentos correspondientes. El presidente ya no quiere intermediarios, pues solo los que han estado detrás de las financieras se han hecho millonarios, a costilla del erario público y de los agricultores, que eso les duele el cierre de la financiera, pues se le acabará otra gallinita de los huevos de oro. Solo este tipo de gente trata de confundir a los agricultores. Y les voy a leer uno más, ya para seguir con este tema. Estos no son campesinos, sino puros caciques. A los campesinos no les llegaban bueno, lo voy a censurar, ni madres. Todos se lo chingaban los caciques. Si el presidente mencionó que se está cerrando porque se estaba desviando recursos, unos cuantos machuchones, y me da risa porque cómo marca la línea, la agenda pública, el presidente con la mañanera la marca, la opinión, las frases, las palabras, el porqué de las cosas desde su perspectiva. La 4T está haciendo limpia la corrupción y le tocó la Financiera Nacional. No está el presidente el culpable, son los fifís. Por eso Mario Zamora no le alcanza la vitacilina. Hasta ahí se los voy a dejar, ¿no? Porque no voy a acabar, ¿no? El problema, Marcos, es que este gobierno federal a cualquier institución que quiere eliminar le pone la etiqueta de la corrupción. Y antecedo al tema que comentaba el doctor Emilio, que ya traía problemas la financiera. Sí. Me gustaría expresar lo que era la financiera antes de este gobierno federal. La Financiera Nacional, Marcos, era un ejemplo nacional e internacional en dispersión y en recuperación de créditos, dicho por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el enfoque social que tenía la Financiera Nacional hasta el 2018. Que incluía no solamente las actividades primarias, sino también algunas actividades no agropecuarias en el medio rural, que puede ser cualquier actividad. La Financiera Nacional, Marcos, antes de esta administración tenía tasas preferenciales para las mujeres del 6%, tasas preferenciales para los productores de menos de 10 hectáreas de 7%. Entró el gobierno federal y las tasas se fueron arriba de los 15 puntos. Pero además, Marcos, traigo algunos datos que me gustaría compartir. Y ahorita, para ir concluyendo, realmente, ¿quién es el culpable de que la Financiera Nacional se haya quebrado? La cartera de crédito, Marco, hasta el 2018, según los mismos datos de la financiera, era alrededor de 63 mil millones de pesos. Llega este gobierno federal y la reduce casi el 50%. Es decir, la dispersión de recursos bajó prácticamente la mitad con este gobierno federal. Acuérdate también, Marcos, que en el octubre de 2020, con el pretexto de la pandemia, el gobierno federal tomó o extinguió 109 fideicomisos. De esos 109 fideicomisos tomó 68.500 millones de pesos, que pregunta dónde están. Pero el fideicomiso más importante, Marcos, de esos 109 fideicomisos fue el de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, que traía en ese momento 12.500 millones de pesos. Es decir, la muerte anunciada de la financiera se la debemos al gobierno federal. Primero porque eliminó el fideicomiso que le daba vida y que le permitía seguir brindando créditos. No es exacto, Marcos, el dato de que la Financiera Nacional traía cartera vencida. La cartera vencida a nivel nacional era de 7 puntos, en promedio a nivel nacional. Llega este gobierno federal y sube la cartera vencida, es decir, la morosidad, al 26%. Sinaloa, por ejemplo, era un ejemplo nacional. Teníamos una cartera vencida entre 1 y 2 puntos. Los sinaloenses pagan y los primeros que pagan eran los productores. Así es que en ese sentido, no es cierto que la Financiera Nacional traía problemas. La Financiera Nacional todos los años se le fortalecía el recurso revolvente, traía tasas de morosidad muy bajas, traía una fuerte dispersión, pero fueron los malos manejos de este gobierno federal, pero principalmente la eliminación del fideicomiso en el 2020, lo que le dio muerte a la Financiera Nacional. Hoy lo hacen ya formalmente a través de la aprobación de los diputados, pero realmente esto viene desde el 2020. Y en ese sentido, el que terminó por sepultar a la Financiera Nacional es este gobierno federal. Y los números están ahí. Te lo explico con cartera vencida, te lo explico con la dispersión de crédito, te lo explico con el patrimonio que tenía la financiera antes y después de este gobierno. Este gobierno federal, por los números del mismo gobierno federal, tú puedes demostrar que fue quien mató a la Financiera Nacional.
A ver, doctor, nomás hace falta que les diga machuchones a los productores, porque cada quien tiene su postura, y la verdad, usted sabe que yo soy muy respetuoso, pero yo difiero también bastante en este tema de que si ya venía arrastrando esto y lo otro. Soy de la idea de que este gobierno extingue todo lo que traiga dinero para repartirlo en programas que no en todos, honestamente, estoy de acuerdo, como persona que paga impuestos y como persona que trabaja todos los días. Pero usted como agricultor y dirigente, pues vaya a la respuesta. Pues mira, para eso se hacen los debates y los diálogos. No todo el tiempo todos podemos caminar por el mismo sendero. Algunos caminamos por una carretera, otros caminamos por un chiribital y otros no caminamos. Eso me queda claro. Esta es la situación. Yo respeto los datos que Samuel maneja, porque la verdad son completos. Es cierto que a este gobierno le tocó sepultar a la financiera. O sea, y quien le echa la última palada a un difunto es quien lo entierra. O sea, eso me queda claro. No vamos a discutir ese tema. Pero sí, una cosa es la apreciación de los números y otra cosa es la apreciación de los productores que van a solicitar un crédito a la financiera. Mencionaste ahorita, por decirlo nada más, el tema de la diferenciación de créditos entre hombres y mujeres, que nunca se dio. O sea, los créditos preferenciales se manejaron. Hubo un momento que dijeron, no, este gobierno, otros gobiernos, otras administraciones, que dijeron que un productor de 10 hectáreas no era rentable para una casa financiera. Y nos agruparon en aquel entonces en SPRs para entrar y poder llegar a los créditos. Un productor de 10 hectáreas no era sujeto a crédito ni en la financiera. Y en este tiempo que se cerró, eran raros los productores que había de 10 hectáreas. Todos estaban agrupados en SPR porque el gobierno anterior así lo mezcló. ¿Qué pasa? Al momento de estar en una agrupación, al momento de entrar a la agrupación, este año y el año pasado, nos cambiaron de régimen. De régimen dentro de Hacienda, que fue exactamente en este gobierno, pero fue ocasionado por una decisión que se tomó en un gobierno anterior, de mandarnos a nosotros por no tener créditos. Pues entendemos ahorita, decimos, ¿sabes qué? Pues si nosotros somos un productor de que tenemos una sociedad en un fondo de aseguramiento, una sociedad en una bodega, una sociedad en lo que usted quiera, que no recibimos un solo centavo, pero por el solo hecho de que nos dieran crédito, nos metieron en ese chirital, nos metieron en ese berenjenal. Entonces nosotros, al quererlo hacer, nos cambian en automático, porque sí pertenecemos a ese régimen, de ser un régimen simplificado de confianza, algo así, ¿o cómo es? El simplificado de confianza es el nuevo. Sí, pero nos pasaron a un empresarial. Sí. En el empresarial, sí, que nosotros no tenemos nada que ver. Por ejemplo, yo soy socio porque pertenezco a un molo de riego, pero no tengo ninguna utilidad de ahí, a mí no me dan ni un peso. Y sin embargo, nos metieron ahí y eso hizo que nos cambiaran de régimen donde tenemos que pasar. La financiera sí, exactamente lo mismo. Pues está en una de estas y pues no hay dinero para ti. Entendamos, el dinero a lo mejor se sigue repartiendo, Samuel, a diferentes gentes. Tú ahorita lo comentábamos fuera de micrófono, es cierto, había programas de tractores, pero yo me pregunto, ¿cuántos ejidatarios recibieron un tractor? Me tocó entrar en programas a mí cuando estaba el gobernador Maloba, en la Secretaría de Agricultura como organización de la coordinadora, bajar 32 proyectos, entre los que iban sembradoras, equipos de labranza, de conservación, discos, todo ese rollo. Pero real, un tractor que me digan a un ejidatario de 10 hectáreas, ¿cuándo se lo dieron? ¿Cuándo se lo dieron? Venía la carta de 50, de 100 mil pesos cuando un tractor costaba 1 millón, ¿sí? O 600, 700 mil pesos. ¿Qué hacía el productor? Iba con mi amigo Marcos y le decía, tengo una carta de 60, 70 mil pesos, te la vendo. ¿Por qué no iba a poder comprarlo? Y ahora las cosas a lo mejor son diferentes. De las bodegas, no hay una bodega de productores que tengan realmente los productores reales. La única bodega que conozco que trabaja de esa manera es Almacenes Coloacan, en la que está una organización de productores y que ha ido saliendo adelante. Pero las demás, por ejemplo, con todo respeto para mis amigos, soy pequeño propietario, estoy dentro de la Asociación de Agricultores, pero no es una organización de productores.
No es una organización de productores. Yo no obtengo ningún beneficio. De hecho, si voy a entregar esa bodega, me tratan como cualquiera. No me dicen, ¿sabes qué? Eres socio, te voy a descontar el tiene un valor secado. agregado. Claro que no te voy a descontar el secado. Por estar aquí, ser socio de este organismo, te voy a quitar menos maíz. No. ¿Con Colvacan sí entrega? Yo nunca he entregado con Colvacan, pero sé que cada año, por ejemplo, Sí me han invitado. al final de la cosecha, las famosas barridas dicen, ok, aquí sobraron 60, 70, 80 pesos por tonelada y se la pagan directamente al productor. Que es de aplaudirse. Es de aplaudirse esa situación, porque sí. Pero es parte de las exigencias de los mismos productores, ¿no? O sea, finalmente las organizaciones te van a ir dando también, porque las organizaciones tienen utilidades, más una asociación tan grande como la de Culiacán, tiene utilidades y en ese sentido debe tener algunos beneficios el hecho de ser socio. Yo ahí sí no le entro, Es porque que vamos yo a entrar soy en socio, detalles que- yo soy sí, socio de la sí. Asociación de Agricultores y el beneficio a mí me ha llegado de otra manera cuando yo he exportado, que me dan alguna facilidad para conseguir, por ejemplo, Las guías. las guías para mandarla, todo ese rollo, ¿no? Pero me cuestan igual que cualquier productor. O sea, Y agilizan el trámite, pues. te pueden agilizar el trámite y te pueden ayudar en muchas cosas, pero en la cuestión de la recepción, yo no le veo el beneficio ni a esa ni a otras bodegas que se han bajado recursos argumentando que son para productores. ¿Qué hacen? En un acta constitutiva nos ponen a 100 productores y el dueño es uno solo y es el que maneja la bodega, es uno solo. A ver. A ver. Pero volviendo. A ver, espérame, Samuel, espérame. Recapitulando, ¿no? El tema de programas de mecanización, de equipamiento, para mí es lamentable que hayan desaparecido. Para todos. Yo me acuerdo cuando mi papá, para quien no me para quien me conozca de pocos años para acá, la revista Comentarios tiene, como dice ahí, 50 años. Antes del 2007 para atrás, mi papá era el director y me tocó andar con él. Yo era bien mitotero, pues por eso estoy aquí. Entonces me tocó ir a un evento que hizo Chuy Aguilar, que llenó de tractores. Seguramente usted estuvo ahí, doctor, de tractores, la explanada del Palacio de Gobierno. ¿A quién le entregaron los tractores? Pues no sé, ¿verdad? No sé si a pequeños, grandes, medianos, no lo sé. Me tocó ver todavía con Maló y Juan Guerra que había tractores, pero sí es verdad. La carta era de 250,000 pesos, doctor. Era 250,000 pesos, entonces estaba difícil, pero había algo para mecánica. El tractor costaba 700,000 pesos. Sí, y había algo. Parte, Sí, era exacto, había algo todavía alcanzó. Ahora, doctor, respeto mucho que usted critique esta situación de que la financiera benefició a los machuchones, dijera el presidente. A los fifís. A los fifís. Está bien, y políticos, la mafia del poder, lo que usted quiera. En un porcentaje que no lo tengo, debe de tener bastante razón. Pero yo creo que la vía para que el campo salga adelante es la mecanización, es el extensionismo, es el equipamiento, son los sistemas de riego, es fomentar la productividad en lugar de estar tirando esta posibilidad que existe ahorita, y ahorita pasamos a ese tema, millones de pesos destinando para la compra de grano, que como gobierno no es tu función, ¿no? Entonces, yo quisiera, y creo que una buena política pública de cualquier gobierno federal debería de ser mecanizar y equipar al campo para justamente llegar a la soberanía alimentaria. Esa es mi opinión. Creo que si el esquema no era honesto, lo que el gobierno federal debió de haber hecho fue corregirlo y no desaparecerlo. Como muchas otras cosas, y ya les va para TikTok, los va a torear, ha desaparecido. Y que creo que en lugar de desaparecer las debió haber arreglado, Samuel. Este gobierno federal, Marcos, definitivamente es un cirujano. Imagínate un cirujano operando con machete, a ese nivel. Entonces, en lugar de cortar con un bisturí de manera específica, lo que quieres erradicar, quitar, le avientas un machetazo y te llevas lo que quieres. Porque definitivamente todos los programas, cualquiera de ellos, incluyendo los de financiamiento, todo es perfectible. Finalmente son operados por personas y dentro de las personas existe la codicia y existe otro tipo de vicios, pero son perfectibles. No, imagínate que llega un enfermo de cáncer o de sauces, mejor lo matas. O sea, sí, en lugar de curarlo, sí, pues, en lugar de quitarle su enfermedad, que era probablemente ese cáncer de la corrupción,
le pegas el machetazo y lo matas. Pues es exactamente lo que está pasando con la Financiera Nacional. Pero volviendo al punto, Marco, lo importante es qué va a pasar con todos estos productores. La banca de desarrollo tiene un objetivo, Marcos, tiene un espíritu, una razón de ser. La banca de desarrollo no es nueva, nació en 1926, en la época revolucionaria, las primeras versiones de esta Financiera Nacional que actualmente la acaban de eliminar. La banca de desarrollo tiene como objetivo, Marcos, entrar a todas las actividades productivas, impulsar las actividades productivas, darle liquidez para que crezcan las actividades productivas donde la banca privada no quiere entrar o quiere entrar por temas de incertidumbre, con tasas de interés demasiado altas o con requisitos muy altos. Ese es el espíritu, la razón de ser de la banca de desarrollo. Y hasta el día de ayer, la banca de desarrollo estaba compuesta por FIRA y la Financiera Nacional. Le quitas el 50% o una parte de la banca de desarrollo y eso significa para los productores, Marcos, menos oferta de crédito. Obviamente, como hay menos oferta, encarecimiento de las tasas de interés, eso va a implicar menos competitividad de los productores del campo, va a implicar mayores costos de producción y por lo tanto una merma en su rentabilidad. Esas son las consecuencias prácticas, pero como lo decía el doctor, lo importante no solamente es que eliminas algo, pues, ¿qué dejas ahora? Pues como propuesta y está vacío el escenario. Quitas la financiera, pero no hay una propuesta de una mejor institución. Así es que en ese sentido, reduces la liquidez del campo, de la actividad más sensible de la que dependen nuestros alimentos, y dejas sin andamiaje institucional para que los productores puedan sobrevivir en esta competencia que tienen con productores que tienen unas ventajas competitivas y comparativas como Estados Unidos, que allá sí se apoya a los productores porque se entiende que la alimentación es la base, es el pilar de un país y en ese sentido la soberanía se vuelve un tema importante. Y te voy a explicar, Marco, en números, cómo en estos 4 años de gobierno, casi 5, no ha funcionado esta política del gobierno federal de buscar apoyar a los pequeños productores en detrimento de los estados que aplican agricultura comercial. Si tú revisas, Marcos, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, uno de los compromisos, de los pocos que tiene el documento dice que para el 2021, Marcos, es decir, hace 2 años, deberíamos ser autosuficientes. Ya nadie se acuerda de esa meta, pero ahí está. Deberíamos ser autosuficientes, Marcos, en maíz y en frijol. Te voy a pasar el dato como estamos ahorita. Actualmente estamos importando todos los años 18 millones de toneladas de maíz, el 95% amarillo, poquito de blanco, el 5%. Pero estamos importando el 40% de nuestras necesidades de consumo cuando el plan dice, si hubiera funcionado, así como lo tejieron en las estrategias, los programas, lo que quitas y lo que pones en el gobierno actual, si hubiera funcionado, ese 40% ya no existiría desde hace 2 años, como dice la meta. Desde el 2021 debimos ser autosuficientes. Y frijol, por ejemplo, estamos importando entre 150,000, 200,000 toneladas todos los años. Y eso implica más o menos como entre el 15 y el 20% del consumo nacional. Te pregunto, ¿te parece que estamos en la ruta correcta? ¿O habría que dar un viraje de timón en las políticas públicas dirigidas al campo porque no está funcionando? Arroz, por ejemplo, para el 2024, el próximo año, deberíamos ser autosuficientes en arroz. Estamos importando casi el 90% del arroz, Marco. No, para que te des una idea, si las políticas públicas, más allá de los discursos y los pretextos que cada quien podamos argumentar, porque finalmente esto es un prisma que cada quien lo vemos de diferente ángulo, pero los datos son duros. O sea, si la política pública de este gobierno estuviera funcionando, esos indicadores a los que el presidente se comprometió estarían reduciéndose. Y como lo ves, maíz, 40% de importación, casi 20% de frijol, casi el 90% de arroz, de dependencia de las importaciones. Eso significa, Marcos, que la política pública del campo de este gobierno federal, que elimina instituciones, que quita recursos, que elimina programas, que elimina apoyos para los productores bajo la etiqueta de la corrupción, yo creo que ya tiene enfadado a mucha gente ese discurso pobre, porque finalmente no demuestra la corrupción. Pero ya eliminaste la institución, ya eliminaste el programa y resulta que la corrupción que tienes ahí como un parásito donde tienes 15,000 millones de pesos desviados por Segalmex, ¿no los viste? Eliminas el INSABI, por ejemplo, y ahora trae más de 117,000 millones de
pues de no comprobados, recursos no comprobados, a una instancia que le metiste 500 mil millones de pesos. O sea, la corrupción que tienes en casa no la encuentras, pero a todo lo que quisiste eliminar le pusiste la etiqueta, no la comprobaste y la dejaste fuera. Doctor, esa pregunta me la hizo Samuel a mí, pero yo quisiera que usted la respondiera, y sobre todo como productor, ya extinta la financiera, como productor, ¿qué opina? ¿Debe de haber una sustitución, o de a tiro nos tenemos que ir con el tema de la banca privada? Porque son los que van a entrar y ellos son los que van a marcar la pauta con las tasas de interés, ¿no? Pues mira, yo lo vuelvo a repetir, en la numerología no puedo competir con Samuel, porque trae datos que él viene manejando toda su vida. Él es el negocio que tiene, le dijeran en el rancho, pues tu negocio tienes que saber de él. Pero en la cuestión de acá del agro creo que hay muchas cosas que hacer y muchas cosas están haciendo. La verdad de las cosas, yo todos los años veo que nosotros los productores solo nos preocupamos cuando tenemos la cosecha. Pero anteriormente a la cosecha, y si no, lo vamos a recordar a partir de agosto, cuando ya nos paguen la cosecha, nos la paguen a lo que nos la paguen. Otro día se nos va a olvidar todo y nos vamos a ir al campo y vamos a dejar que esto camine. Eso es en primer lugar. Hablamos de que hay que disminuir costos y pagamos 17, 18 mil por renta. 6 mil por la semilla. Primero. Hablamos de que la semilla es traída de otro lado y no nos ha dado todavía, aunque tengamos programas para hacerlo, de sacar una semilla que nosotros estemos produciendo. Sí. Nos invitan a decir, ¿sabes qué? Los fertilizantes están muy caros. Ok, empieza a hacer tu propio fertilizante. Yo sé que cada proceso tiene un costo, lo va a tener, o sea, el crear tu propio fertilizante, el tener tus insectos benéficos, el practicar la labranza de conservación, son cosas que te van disminuyendo tus gastos, tu ¿cómo le llama la financiera? Tu paquete tecnológico, sí, lo va disminuyendo. Pero cuando nos hablan de eso, no, que es que voy a meterme en eso. Mira, aquel canijo está metido ahí, está todo tronado. Pero es el paso que tenemos que empezar todos, pues. Sí. Es el paso que tenemos que entrar todos. ¿Por qué no hemos entrado a la siembra de transgénicos? Porque queremos evitar el problema que adelante pudiera ocasionar la salud. Pero yo voy un poquito más atrás. El hecho de que nosotros estemos practicando, yo te voy a decir una cosa, yo practico labranza de conservación y a lo mejor me van a criticar mucho, sí, pero estás todo tornado, ok, está bien, no hay ningún problema. Pero yo, por ejemplo, con un solo tractor, puedo mover 150 hectáreas, desahogado. Y hay gente que tiene 3 tractores para 30 hectáreas. Entonces, todo eso, vamos metiéndole un montón de dinero a la contaminación. Espérate, si la contaminación que tenemos en el campo, la estamos generando con la aplicación de fertilizantes como el amoníaco, las emisiones de dióxido de carbono que generan los tractores, todo eso, y si lo bajamos, nos ahorramos una felicita. O sea, hay que verlo desde ese punto de vista. Simple y sencillamente, dentro de muy poco va a haber una guerra por el agua, que ya se ha visto en diferentes partes, y aquí en México ya la tenemos en Chihuahua, sí, en Nuevo León. Entonces, si nosotros practicamos la labranza de conservación, estamos beneficiándonos de que si con 1 litro regamos 1 hectárea, con la labranza de conservación, con el mantenimiento de dejar la soca, con el mantenimiento de no pasarle todos los 3 o 4, 10 o 15 veces, estamos ahorrándonos, en vez de 1 litro, estamos gastando 750. ¿Por qué no cambiamos? Cuando no tenemos el agua, yo he sacado maíces con el asiento y 2 auxilios. Cuando tenemos agua, lo sacamos con el asiento y 4 auxilios. O sea, se nos olvida, los productores somos así. Hacemos un llamado, vamos haciendo un llamado ahorita que acabemos la cosecha para reunirnos con todos los productores a ver qué pensamos para la financiera, por ejemplo. ¿De dónde la vamos a sacar? No acuden para defenderla, ¿tú crees que van a acudir para formarla? Todos los planes, y no de este gobierno, de muchos gobiernos hacia atrás, que se han generado para hacer un cambio, la gente lo rechaza. Hasta cuando ve que el otro está y empezamos nosotros a quererlo generar. Precisamente ahorita, Marquito lo decía, vamos a irnos a la banca privada. Pues vamos a irnos a la banca privada si no hacemos una organización entre todos los productores y los gobiernos para decir, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a sustituir la banca que se fue? ¿Por qué? Porque mañana, si nos dejan en este aspecto de la libre ir a buscar, nos van a hacer giras. Y a los productores nos siguen haciendo giras porque solamente nos juntamos
para ir a tapar una carretera cuando no podemos vender la cosecha. Es el único momento, y aún así tenemos diferentes maneras de actuar. Yo no estoy en contra de las manifestaciones porque muchas veces las hice y las voy a seguir haciendo seguramente si no se compone esto. Pero necesitamos, antes de que me peguen el pajuelazo, saber cómo voy a comportar, y eso no lo hemos dado a los productores. Hablamos de que el fertilizante está muy caro, pues deja de pagarlo caro. Yo una vez me dijo un tejano, sembrábamos sandía, y él me hablaba de la semilla de maíz. Ellos trabajaban ¿puedo hablar un comercial? Sí, de Asgro. Sí. De Asgro, y me dijo, nosotros hicimos el cambio de la semilla de Asgro cuando estaba de 4 toneladas, pasamos a 7 o a 8. Y me dijo... ¿Era genetista o qué? Era genetista, sí. Pero lo traíamos tratando unas variedades de semilla. Y me vino, le dije, qué chula de maíz tengo ahí. Le dije, mira, y es Asgro. Me dijo, ¿para qué sirve? Yo vi un maizal que tapaba la trilladora y se me hacía que tenía. Me dijo, quítale 3/4 de ese tamaño, y en vez de tener 3/4 de tamaño, ponle una o 2 o 3 mazorcas. Sí. Oye, le dije, pues qué fácil se te hace. Ahí me vas a decir que eres chingón, me dijo, cuando hagas eso. Oye, le dije, ¿y la semilla de sorgo cómo le hago? Si tú allá, me dijo, le dije, en Texas, por decir algo, vendes de $100 una bolsa y aquí, miren, me la dan 200. Oh, claro, me dijo, me la pagas. Y es lo que está pasando con nosotros. Acabamos de trillar, nos pagan el primer peso y ya andamos buscando que una semillera nos venda la semilla. Y ese te vende la semilla y te dice, por 100 pesos que me pagues ahorita, o me pagas y te la voy a bajar 200. Y le pagas toda la semilla en agosto. Y duras agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo y junio. Y julio también. Julio porque no le pagan. O sea, pagando una semilla cara, ¿por qué? Eso es lo que nos falta absorber a los productores. Y eso de la financiera nos va a seguir costando si no nos ponemos las pilas y creamos una financiera que venga emanada del gobierno que la desapareció, para poder que los productores tengamos un crédito bueno. Pero no se puede generar un ahorro cuando nos estamos peleando por hay gente que ya pagó una renta de 18,000 pesos y va a sembrar hasta por ahí en octubre. O sea, eso no nos va a ayudar mucho. Yo ahí sí le voy a dar razón en varios puntos de los que dijo. El tema de la semilla, tengo un grupo de la revista Comentario, ya somos como 450. Saludos a todos los que nos estén escuchando y hayan llegado a este punto. Denle like, compartan por favor, y los que estén ahí en el grupo de WhatsApp. Y en la mañana estaba comentando con un camarada, ¿no? Que él trabaja para una compañía de fertilizantes, y empezó a decir y esto y lo otro, y que los costos, bueno, está bien, que el productor debe cuidar los costos, y es cierto, pues. Y que el gobierno, y él está en contra de que se le exija al gobierno federal un precio de garantía, que lo que el gobierno federal, y dijo este camarada, debería hacer fuera limitar el costo de los insumos. O sea, pero estamos en lo mismo, pues. Si hablas de oferta y demanda con el tema del maíz, vas a lo mismo con los fertilizantes. Nomás que me detuve. Si el productor compra fertilizantes caros, si el productor compra semilla cara porque la compra, entonces, ¿de qué se trata? Pues ahí sí yo le puedo dar un punto de razón. Y en otro punto de razón le doy donde ya se está volviendo, se lo doy porque sé que usted fue de los que tomó la Financiera Nacional aquí por el Zapata, con un grupo, creo que fue el diputado Serapio, se quedaron a dormir, fue muy poca gente, y ahí se quedó el rollo. Yo no fui porque yo andaba en algún asunto de mi negocio, no pude acompañarlos como medio de comunicación, pero es verdad, le faltó defensa a la financiera, el llamado sí estuvo, y pues la verdad que nadie metió las manos por la financiera, y eso, Samuel, es un tema muy cierto. Pero creo que los tres coincidimos en la necesidad de que debe de haber una banca social, una banca nacional. No conozco de términos financieros, que venga a suplir esta necesidad del productor por tener acceso a un crédito con una tasa competitiva, y también que ponga la pauta para que la tasa pues no se vaya muy arriba, porque si no quedan el productor y la productora pues a merced de las tasas de interés de la banca privada. Samuel. Definitivamente, mira, debe haber una diferenciación entre lo que ofrece la banca privada y las condiciones de la banca privada, porque acuérdate que la banca privada no entra o entra muy caro en los temas del campo, y en ese sentido la banca del gobierno federal, que se llama banca de desarrollo, pues debe tener esa función, desarrollar las actividades productivas
con subsidios para que el productor le llegue más barato el financiamiento. Y algo muy interesante comentaba ahorita el doctor. A veces el enfoque que le damos a la rentabilidad es venta, precio de venta. Bueno, ese es un enfoque, el tema de los ingresos, pero el otro enfoque es el tema de los costos y ahí hay mucho por hacer. Y otro elemento que le agregaría es el tema del rendimiento. No es la misma levantar 10, 12 a levantar 14, 15 toneladas por hectárea. Pero bueno, ahí ya los expertos del tema definirán cuáles son las líneas de trabajo en ese aspecto. Pero no solamente debemos de ver el tema de los ingresos, el precio de venta, sino también, como dice bien el doctor, reducir los costos, y eso te va a dejar un mayor margen de rentabilidad finalmente, o ser simplemente más productivo de acuerdo a la vocación de tu tierra, el clima, el agua, etcétera. Te voy a decir una cosa, yo trabajé para CIMID algunos años como consultor en temas de comunicación del Hub Pacífico Norte, que es Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua. Y la gente está muy recia a adoptar la agricultura de conservación, disminuir sus costos de producción, o sea, y no puedo generalizar, pero hay mucha gente que dice, no, está loco, y ahí está loco. ¿Y por qué, si el señor habla tanto de agricultura de conservación, nomás siembra una parcela y lo demás no lo siembra en agricultura de conservación? Ya sabe usted, ¿verdad? Entonces, está ese tema. Y es verdad que la gente sí es recia a ese tema de reducir costos de producción y hacer la libretita, cuánto te costó y cuánto necesitas. Tengo amigos que son horticultores también y que dicen, oye, se quejan tanto los maiceros, cuando a mí como horticultor me tronó 2, 3 años seguidos, me quedé casi que sin calzones y ahí sigo para adelante, aquí me prestaron por aquí, me prestaron por acá, ya me fue bien, ya recuperé. Y ya siempre trato de explicarle por qué el granero y esto y lo otro, pues, un tema social y la necesidad del maíz, y no perdamos de vista también que el presidente pidió que se sembrara mucho maíz para abastecer la demanda nacional. Entonces es un asunto que creo que es de revisar, esta situación de la adopción de reducción de costos de producción, pero me regreso un poquito, doctor. ¿Qué falta hacen los programas de extensionismo que en años anteriores había? Y usted lo sabe perfectamente porque conoció ahí a una bola de plebes que allá anduvieron en sus campos, compartiendo experiencias con usted y con mucha gente del Valle del Ébora, por ejemplo, ¿no? No sé si quieran, pasamos al tema. Ahí sí quisiera hacer una otra participación. Échalo. Mire, yo soy presidente de un organismo que está formado ya tiene bastante tiempo. Y cuando yo empecé en esto, lo primero que hice fue poner una especie de lema. Mi lema es juntos hasta lograr que nuestra actividad sea rentable. Es una diferencia muy grande en la rentabilidad y en la productividad. Yo puedo producir 17, 18 toneladas, pero con los gastos que tengo dejo de ser rentable. Para mí, quizá pudiera ser rentable yo más que uno de 18. A final de cuentas, podemos tener rentabilidad de 2 toneladas. Entonces, ¿cómo vamos a bajar esto para poder ser rentable? En primer lugar, los costos, lo vuelvo a repetir, parte fundamental para tu rentabilidad. Mientras no bajes tus costos de operación, mientras no lo hagas, vas a seguir batallando con ese margen de utilidad, Ahora, ahorita decimos, por ejemplo, en Estados Unidos el maíz vale 4,800, no sé ahorita exactamente. ¿Cómo se la hora? Sin quitar las bases, sin poner las bases, porque eso es la producción, ahí son 61, pero deben dar como en 4,600, no sé, 4,800 el costo, ¿sí? ¿Por qué en Estados Unidos son tan eficientes en eso? En primer lugar, porque ellos siembran de otra manera. $230. 4,200 sin bases. Sin bases 4,200. Entonces, ¿por qué ellos están ahí? En primer lugar, ellos no pagan agua, se la regalan. Sí, claro. Esa es la primera. En segundo lugar, ellos no fumigan. En tercer lugar, ellos no cultivan. O sea, ellos no cultivan. Son 3 trabajos ahí nada más que te estoy diciendo por qué son tan rentables. En tercer lugar, ellos no pagan una bodega porque tienen su propio silo. Ahora, ¿qué hacen ellos? A ver, lo que nosotros hemos peleado todo el tiempo. Antes de yo sembrar, ir a decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto va a valer mi cosecha? Es lo que queremos ahorita. Claro. Y cuando hay un cambio, todo el mundo se opone. O sea, perfecto, hemos manejado la agricultura por contrato, hemos dependido de Chicago, ¿cuántos años? 20.
20 años que tenemos dependiendo de la bolsa de Chicago. Y hoy dijimos, vamos tratando de ser nosotros diferentes. Vamos haciendo lo que en Estados Unidos hacen, crear nuestra propia bolsa. Pero sentir, eso es obvio, en un cambio va a haber detractores. Va a haber quien apoya, va a haber quien no apoya. Pero para poder lograrlo tenemos que llegar, y obvio, para cuando sale un nuevo programa, un nuevo proyecto, primero que nada tienes que ver qué fin lleva tu proyecto y en segundo lugar de qué manera te ayuda el que estás dejando y de qué manera te perjudica. Hoy queremos hacer una bolsa como la de Chicago, empezando en Sinaloa, no de la magnitud de Chicago, pero por algo se tiene que empezar. Está la apertura para que el presidente del gobierno federal nos dé esa oportunidad, de seguir caminando. Y sin embargo, caminamos un paso, no, se va a hundir. Y caminamos ese paso y cuando damos el segundo, los que vienen atrás llegan al paso que nosotros fincamos. Eso es lo que tenemos que ver de una diferenciación dentro de lo que está pasando en el campo. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir jodidos. Si hay proyectos de baja dentro del gobierno, si tú quieres hacer insectos benéficos, si tú quieres hacer fertilizantes orgánicos, si tú quieres tener un acompañamiento de esos técnicos que dices tú que había en antaño, te lo dan. ¿Por qué dejó de desaparecer el extensionismo? Yo no estoy de acuerdo que se maneje el extensionismo como se manejaba anteriormente. Y te lo voy a decir por qué. Emilio González era un extensionista y iba a un curso, o iba a una plática, o iban todos los técnicos. Un productor no llevaba. Pero no es obligación llevar los productores. ¿A quién le vas a dar el encaminado el extensionismo? ¿No? ¿Entre ellos mismos? O sea, si sigue, yo por ejemplo a ti no te puedo llevar a un curso todo el tiempo de tu tema, si no tienes apertura, pues ¿qué? Te vas a quedar enfrascado en esto. Entonces lo que estaba pasando o lo que está pasando todavía, necesitamos jalar a los productores a que hagan un cambio. Ahorita no tenemos por qué pagar cobertura y luego te regresas y dices, no, pues es que me van a cobrar. No hay que pagar la cobertura, hay que quitarnos, hay que dejar de depender de la base, hay que hacer un programa híbrido con lo que traemos y con lo que existía y caminar, si no, no va a caminar este programa. Ahora sí ya estamos entrando en tema. No va a caminar, este programa no va a caminar porque antes de que naza ya va mal parido. Para mí ya está mal parido. Pues yo no quisiera decir que está mal parido porque te voy a decir una cosa, ya vendimos 1 millón. Ya lo va a comprar Segalmex. Ya hay compradores, y el otro día se lo decía a un amigo, ya hay compradores que te ofrecen hasta 6,300 pesos. 6,300 pesos. Cuando el maíz anda en 5,400 con los $61 de base. Y te ofrecen los 6,200 pesos. Ok, dices tú, pues sí, pero queremos 7,000. Yo te digo que 6,200 pesos en el campo pasan los 7,000. Pero bueno. No, es que ya brincamos al tema. En temas de extensionismo, sí hay extensionismo. No quiero criticar mucho al tema porque tengo muchos amigos que están dentro de unos programas. Yo también tengo muchos amigos. Sí, ustedes, espérenme. ¿Cómo se llama el programa ese de los arbolitos que trae el gobierno federal? Sembrando Vida. Ok, hay un programa de extensionismo que da seguimiento a los Sembrando Vida. Con todo respeto, es un tiradero de dinero. Es un tiradero de dinero porque muchos extensionistas que están ahí, con todo respeto, están acá en el valle y no están allá arriba en la sierra. El año pasado 40,000 millones el programa. Entonces yo no le echo la culpa al gobierno. Somos nosotros los que no hemos sabido llevar a cabo. Yo, por ejemplo, tú eres parte de un organismo en el que se tiene muchos años en la cuestión de sembrando de las fábricas de agua. Tiene fácilmente 20 años ese programa. Fácilmente. Tiene Fábricas del Agua Centro Sinaloa IAP, tiene alrededor de 16 años. Okay. 15 años porque nació más o menos cuando mi papá falleció. 16 años. Y yo lo veo ahorita caminando con muchas penurias. Porque desgraciadamente no hay recursos que se le aporten. Y esa prácticamente es un organismo que vive casi de limosnas. Porque ni los propios módulos aportan lo que acordaron cuando se fundaron. Entonces, se está trabajando. Tú te vas a la cuenca más antigua de este estado, que es la presa San Alona, en donde se ve el trabajo que se ha hecho. No es la misma que Sembrando Vida. Se ve que plantan 120,000 árboles,
cada año, pero son recursos escasos, se están haciendo muy batallando. Y yo aplaudo por cómo lo ha manejado el presidente que está ahorita y de los que estás tú ahorita de Gracias. parte de en ese grupo, y lo hemos tratado de irlo promoviendo. Sembrando Vidas está muy diferente. Hay quienes lo vemos, lo palpamos, que no está funcionando, pero porque somos nosotros mismos. Esos extensionistas que se les paga no cumplen con lo que se tiene que hacer. Pues sí. O sea, esa es la corrupción más peligrosa. La corrupción que está... La social, pues. Esa es la corrupción más peligrosa, que te pagan para que vayas a algo y haces como que haces y nomás cobras. Ahora, hay gente pues que se estaba muriendo de hambre en la sierra, sí es cierto, y se dedicaban al narcotráfico, y sí es cierto, y a lo mejor se sigue dedicando, pero con este esquema hay mucha gente que ha salido, y te lo digo, han tomado videos, han dicho que se tala para después reforestar. Sí. Que se tala para poder reforestar. Pero bueno, esa es la parte de la corrupción en la que yo no estoy de acuerdo. Bueno, punto para el doctor Emilio. Punto para el doctor Emilio. También como sociedad nosotros debemos de hacer nuestra parte, como productores debemos de hacer nuestra parte, ser justos, y ahí casi me meto en un discurso como el del presidente, ¿no? Sí es verdad que como sociedad también nos toca a nosotros ser honestos y ser rectos. Ahí sí le doy el punto. En lo general, en la vida diaria, necesitamos ser un ejemplo para las generaciones que vienen, ¿no? Vamos a entrar al tema de comercialización. Si llegaron a este punto, denle like, compartan, comenten, porque así es la forma en que a mí me ayudan. Recuerden que nosotros vivimos de redes sociales y de la publicidad.